Ok, ya le aparece ahí. Sí, ya está. Sí, Marcos, ya lo vemos. Adelante, Marcos, adelante. Ok, pues primero que nada, buenas tardes, ¿no? Sí. Vamos a... Esta es una aplicación de R en caso del área que yo trabajo, que es el área un poco de perforación. Y es un análisis entre la variable de perforación y la velocidad de penetración, dado que es un caso particular del manejo de varias variables para poder comprender la velocidad en la cual se perfora un posto. La idea es optimizar la perforación. ¿Sí le cambia, por favor? Este caso particular es un caso particular de pozo de correlación. Hay como 10, 12 pozos y son pozos oficiales que ya existen. El archivo que está ahí es el archivo de Excel en el cual se descargan los pozos, ¿sí? Es el formato real de cómo la industria petrolera tiene los archivos, toda la información. Le pasa al siguiente, por favor. Este es un archivo de Excel, una imagen de Excel, y ese es, digamos, el número de variables que se manejan para hacer una correlación de pozo para velocidad de penetración, ¿sí? Como pueden ver, está columna lo que son los tipos de barrena, la marca, la serie, el número de tobera que tiene la barrena, a qué profundidad empezó a perforar, a qué profundidad terminó de perforar, cuántos metros perforó, cuánto tiempo se llevó en horas, el peso sobre la barrena, revoluciones por minuto de la sarta en la mesa rotaria, la presión de la bomba, el gasto de la bomba, el tipo de fluido, las densidades y un código ya de seque muy específico para cada barrena dependiendo del uso que haya tenido, el tipo de herramienta. ¿Le da el otro, por favor? Entonces, esta información generalmente está a mano, ¿sí? Entonces, para este caso, yo utilicé un campo de acá de Macuspana. Estoy utilizando 12 pozos, por así decirlo, ¿sí? De esos 12 pozos hice un análisis de la información. Hay pozos que no tenían la información que se requiere, que los archivos, las columnas o los datos estaban en blanco, no existían. Y entonces al final nomás encontré 3 pozos, que es el 7, el 9 y el 11. Para eso yo elegí un intervalo en particular en los 3 pozos, los cuales, para que valga la estadística, pues, no puedo utilizar una estadística con diferentes profundidades. Son para una profundidad en particular, que más o menos da de 3.100 a 5.600 metros, más o menos, ¿sí? Y se están utilizando 2 barrenas, una barrena de 8,5 y una barrena de 5 7 octavos para perforar esos 2.200 metros, por así decirlo. Si le cambia el otro, por favor. Entonces, lo primero que se hace es hacer una estadística descriptiva, ¿sí? Para cada una de las variables. En este caso, yo estoy utilizando 6 variables, lo que son la penetración, que es minuto por metro o metro por minuto, peso sobre la barrena, revoluciones por minuto, presión de la bomba, gasto de la bomba y la densidad. Esas 6 variables son las que yo considero para analizar y posteriormente ver si hay posibilidad de hacer un modelo matemático que me describa la perforación para un intervalo en particular en una profundidad, para un campo particular también. Entonces, en ese intervalo de profundidad, que anda como en 2.200 metros, yo hice una estadística ahí de valores promedio y encontré 12 datos para cada una de esas variables. Lo primero que hago es encontrar la media para cada uno de ellos, ¿no? Y eso la importancia que tiene cada uno desde el punto de vista de la estadística descriptiva, lo que es la media, la mediana, la moda y los cuartiles. Eso porque nos permite tener una visión más clara de cómo se están comportando los datos o qué idea pueden tener los datos. Cuando uno es nuevo en el estudio de esta cantidad de datos, porque los récords se pueden obtener metro a metro o se pueden obtener por intervalos, cada 100 metros, cada 200 metros. Alguna compañía pide en metro a metro, entonces es una gran cantidad de datos. Si el pozo tiene 6.000 metros, hablando de que son 6.000 datos por cada variable, pues. Entonces, en este caso en particular, yo estoy tomando 6 variables, pero usted puede tomar 10. Entonces, la cantidad de datos es muy grande, entonces sacan promedios, ¿sí? Entonces, por eso se hace una estadística descriptiva primero que nada. Entonces, por ejemplo, para la primera variable, que es penetración, que es decir, cuántos metros perforó en cierto tiempo, tiene una media de 305.42. La mediana para esa variable sería 64.67, ¿sí? Y los cuartiles, por ejemplo, al 50 sería 64.57
al igual que lo cuartila al 25, 5.5 y 75. Entonces cada uno de ellos a nosotros nos da un valor. Y estos valores lo voy a ir tomando, lo voy a ir guardando para posteriormente hacer una prueba y ver si todos son normales. ¿Sí? Pero esa prueba de normalidad se tiene que aplicar para cada una de las variables. Bueno. Por eso se hace una estadística descriptiva en conjunto total. ¿Sí? ¿Sí le cambia la otra, por favor? Y posteriormente lo que tenemos es el complemento, lo que es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de apuntalamiento y el coeficiente de simetría. Eso a nosotros nos da una idea de cómo están comportando los datos, más o menos cómo se están moviendo con respecto a la media. Si están más cargados hacia la derecha, más cargados hacia la izquierda, ¿sí? Y la importancia que tiene el histograma es que te permite poder comprender la cuestión de los datos. Por ejemplo, aquí hay un caso muy particular. Con un poquito de experiencia en cuestión de estadística, podemos observar en el primer histograma, vemos que realmente tenemos dos columnas. Pero estas dos columnas, la segunda está de 2.300 metros, eso nos marcaría que los datos están concentrados en una primera columna y el del que está hacia la derecha es un solo dato. Con un poco de experiencia en la cuestión de datos, eso me causaría un dato a mí, una llamada de atención. Tendría que ver a qué corresponde ese valor de 2015 que anda en ese rango. Eso implicaría que yo me tendría que mover a mi base inicial y ver si no hay un error de dedo en la captura de esos datos, porque es un dato muy alejado, ¿sí? Entonces ahí me tendría que irme a los valores de la estadística descriptiva. Esa es una de las importancias que tiene el histograma en este caso particular. Por ejemplo, en la segunda variable que es peso PCM, ¿sí? Ahí lo que perdón, hay un error ahí, peso sobre la barrena, ya las columnas están un poco más uniformes. Sí, eso me da a entender que los datos están más o menos con una distribución, ¿sí? o una frecuencia más o menos equilibrada. Si le pasa al siguiente, por favor. Aquí están las revoluciones por minuto, los gastos, la presión de la bomba y la densidad, ¿sí? Entonces al menos la RPM, pues el histograma no es, digamos, de manera anormal, ¿sí? El de la presión de la bomba está, digamos, cortado a la mitad. Y el de los galones, el gasto de la bomba, también me da más o menos, si lo puedo trabajar un poquito, podría yo cambiar un poco la forma. Y en la de la densidad nuevamente se repite como el primero, hay un valor muy extremo, ¿sí? En este caso de la densidad, conociendo los valores de la densidad, pues en el campo, en la vida real, no es imposible leer densidades con 2 decimales, ¿no? Entonces, al momento que yo trabajo esos datos, ahí estoy detectando un error al momento de los datos, de la cuestión de cómo manejar los datos o los datos que me están proporcionando, ¿sí? En realidad, la balanza que agarra para medir la densidad solamente puede determinar a lo más un decimal, y eso ya con mucha experiencia, ¿no? ¿Sí? Sí, le pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y el box plot pues también nos ayuda a tener una idea o una visualización de cómo están distribuidos esos datos. Por ejemplo, la de penetración está muy hacia la izquierda, ¿sí? El peso sobre la barrera se encuentra centrado, digamos, que podríamos considerar que que el histograma era el segundo que se vea bastante uniforme. El de las revoluciones por minuto también está un poco cargadito hacia la izquierda, hacia la derecha, pero podríamos considerarlo bueno, al igual que la presión de la bomba. El del gasto está muy pegado hacia la izquierda, ¿no? ¿Sí? Y tiene unos valores ahí alejaditos, al igual que pasa con la densidad. Entonces, con el box plot, a nosotros lo que nos permite es nuevamente corroborar la calidad de los datos que tenemos en el caso de una estadística descriptiva. ¿Sí? Esa es una de las importancias que nosotros tenemos con esta herramienta de box plot. Sí, aparte porque con los cuantiles todo eso nos permite poder comprender un poco la distribución de todos esos datos, la frecuencia, cómo están ahí. ¿Sí le cambia, por favor? En esta otra parte, donde ya tenemos un histograma con un cucuplot, pues ahí nos volvemos a corroborar. En el primero, por ejemplo, tenía el histograma que le decíamos que está este valor no causa mucho ruido, y nuevamente en la cucuplot vemos que el punto nuevamente está muy alejado. No habría una relación ahí, ¿no? Entonces, el ajuste podría decir que podría tener un arreglo, una aproximación bastante buena, pero con ese número, con ese dato, seguramente nos echaría por los suelos el ajuste que tendríamos ahí.
¿sí? En el segundo, que es revoluciones por minuto, y el peso de la barrena, nuevamente vemos que es uniforme y pues el ajuste está bastante bien, podríamos decir. ¿Sí? Ahorita vamos a ir a la cuestión de las pruebas. Y en el tercero, en el peso sobre la barrena, vemos que también es muy bueno, ¿sí? Estos tres valores, estas variables están, digamos, equilibrados, ¿no? Si le cambia al siguiente, por favor. Sí, dígame. Antes, Luis, antes. Antes. En el segundo gráfico, más arriba, después de eso. En ese punto que se pierde allá arriba de 2500 en metros, ¿cómo es? Perdón. El segundo gráfico de arriba. Sí, el gráfico de arriba, el puntito que se pierde. Está ubicado y localizado ese. Sí, está localizado, pero hay un error ahí en la transferencia de datos. Entonces no es un comportamiento natural entonces de la información. No. Sí, si me apoya regresando tantito a la diapositiva hacia atrás, ahorita le comento. A ver, aquí mire, es el número 6. Habla de datos, el número 6 tiene 2788.75. Sí. Valor es el que se pierde, el que echa a perder todo el ajuste ahí. Se va a dar cuenta uno que es una velocidad. Un error de máquina. Perdón. Un error de transferencia. Sí, porque esta variable me dice que es penetración. Sí. Si yo tengo un récord, si yo tengo una profundidad de 2200 metros que estoy analizando, pues yo aquí tengo una profundidad de 2788, está fuera de la profundidad que estoy analizando. ¿No? Pero qué valiosa entonces en ese momento la herramienta visual, ¿no, Marcos? Porque puedes advertir si hay alguna una discordancia ahí con la información. Sí, esa es la importancia que tiene al menos la estadística descriptiva al momento cuando uno hace los histogramas y es el cúpulo y puede ver cómo se están moviendo los datos, si están muy cargados hacia la derecha, hacia la izquierda y qué punto está muy por de fuera de los valores, pues, un dato extremo, ¿no? O un dato raro, por así decirlo. Exacto. Sí, adelante. Sí, si me regresa, por favor, a donde íbamos. Y en este caso vemos que el histograma, pues, trabajando un poquito, se podría mejorar lo que es el gasto y nuevamente la densidad. Este dato lo volvemos se vuelve a perder, es solamente un dato. Si regresa los datos, nuevamente, le molesto si me regresa los datos originales, a la tablita de datos. Sí. Mire, aquí lo decía, o sea, en el laboratorio, en el campo es difícil encontrar una densidad de 2.02, no te lo permite la balanza de lodo, pues, o es 1.8, 2.0, pero no puede existir el otro valor, y entonces aquí está el 2.40, es el que lo desplaza, está muy arriba. Eso significaría que hay una pequeña diferencia con ese valor numérico. Algún error en laboratorio, algún error en de pasar los datos. Porque si no viéramos esa etapa, seguiríamos los datos mal capturados y nos darían otras cosas como resultados, pues. Así es, porque si usted observa cómo va variando de 2.02, 2.2, 1.96, la diferencia es 0.04, la diferencia, y este sube a 2.4, ¿no? Entonces, la diferencia es mayor ahí. Excelente. Ese valor numérico es el que nos causa ruido ahí, entonces ahí tendríamos que hacer un análisis en campo o de los datos, a ver qué fue lo que sucedió. Exactamente. ¿Sí? Entonces esa es una de las partes que enriquece la parte descriptiva y la parte de los gráficos. Exactamente, interesante. Ok, entonces aquí este es el valor que se pierde, el 2.4. Si le da a continuar, por favor. Entonces hacemos la prueba con los valores externos, pero en este caso particular tenemos nada más 12 datos, no es muy poco, ¿no? Entonces en este caso pues los resultados son muy pobres, ¿no? ¿No? Ese valor son muy no aplicaría. Sí, esa es la diferencia, porque son muy pequeños, más sin embargo la aplicamos con la importancia que tiene la prueba, ¿no? Exactamente. Pero por la cantidad de datos, la que más nos aplicaría sería la chapita, ¿no? Sí, se afirma.
Por favor, abajo. La siguiente, Luis. Aquí no, aquí mira, aquí la Zafiro, si la Zafiro otra vez, la Zafiro nos dice nuevamente. En la primera es donde está el error del valor numérico. Exactamente. Aquí este lo pierde. Pero la demás histogramas sí lo acepta la normalidad. Y nuevamente la variable densidad y la variable penetración se pierde. No es aceptable lo que se supone que sea en este caso una distribución normal, ¿no? Pero entonces, como un error operativo o un error en campo o un error en toma de datos está provocando cosas ajenas al comportamiento natural de los datos, pues. Sí, y ese error nos puede llevar a complicar el modelo matemático si quisiéramos hacer una correlación más completa y para obtener un modelo matemático que describa la perforación, pues. Claro. Entonces aquí estos valores son los, yo obviamente ahora sí coincide con los dibujos del histograma y del CocoPlot. Así es. Entonces, obviamente la prueba nos confirma ese error que hay, ¿no? O nos llama la atención esos valores. A ver, Marcos, una pausa. Antonio quiere contribuir con algo. Adelante, Antonio. Gracias. Por más que contribuir es preguntar en el sentido de, o sea, ahí lo que yo entiendo es, ustedes como expertos del área deben de decidir si ese dato es real o no, o sea, si lo remueves de la muestra o no, porque ya viste la gráfica, con la simple gráfica te dice eso no es normal, ¿no? Y obviamente claro, la prueba se hizo y lo confirma, ¿no? Pero entonces creo que el expertise de cada persona en su área particular debe ayudar a ver si ese dato, o sea, si no es posible replicar el experimento, justificar de alguna manera cómo quitarlo, ¿no? Porque te está dando inferencias erróneas, ¿no? Porque si ese dato es un error de dedo o lo que sea, claramente si lo quitas los datos son normales. Así es, yo creo que también, como bien dice usted, ahí aplica un poco la experiencia que tenga la persona, porque sí, no sé, maestro Luis, si le molesto si me regresa a la base de datos original, a la tabla de datos. Dice, lo que usted pregunta, una forma es de verlo aquí en estos datos, ¿no? Este 2700 es un cambio abrupto, o sea, viene de 119, 50, 230 es el máximo, pero 2700 está muy por arriba, pues, o sea, hubo una velocidad de penetración muy grande, un 100% comparando al 230 como el mayor, ¿no? Si me regreso una diapositiva atrás, maestro Luis, por favor. Otra, por favor. Aquí, miren, aquí no, ya se pasó. Aquí estamos trabajando el intervalo de profundidad, la longitud de la profundidad que estamos trabajando. Entonces más o menos anda de 3.124, ¿sí? A 5.800, por así decirlo, ¿no? Entonces está hablando como 2.600 metros. Entonces, si me pasan los datos, maestro, a esos 2.600 metros, ¿sí? A lo que yo estoy analizando, si yo me voy acá, esto está por arriba, se supone que estos son metros perforados por minutos, pues. Si yo hago la suma de todo esto, estoy por arriba de ese intervalo, ¿no? Y eso no puede ser posible porque se supone que estoy analizando solamente un valor mínimo o un valor final de perforación. Oye, Marcos, y entonces estas situaciones pueden ser posibles. ¿Trabajas tú entonces? ¿Se encuentran estas situaciones? Sí. Es muy común y aparte hay una gran cantidad de datos faltantes. No sé si le molesta al maestro Luis, si me regresa una imagen atrás, por favor, a la página de Excel. La anterior, maestro Luis, por favor. Este ya se pasó. No, la otra, maestro, esa.
Aquí hay una gran cantidad de datos faltantes, pues. Ahí el error está generalmente en esta base que se pasa a los clientes. Ah, ok. Sí, o sea, si usted se da cuenta aquí el error, mire, viene 1.9 y le ponen 1.92. Esto ya no lo lee bien, ya no se lee en campo, pues. Sí, claro. El 1.02 ya no se lee en campo. Sí. Y típicamente, ¿cómo se valida esto cuando estamos en campo? ¿Qué procedimiento se hace? Bueno, generalmente como hoy en día ya está muy automatizado, ya está todo electrónico, alguna falla de sensor o algún error de dedo al momento de pasar toda esa información. Se logra detectar entonces en automático, por así decirlo. Se detecta en automático o algunas veces cuando se descarga la información y se manda a un Excel, pues, a un archivo. Sí, claro. Sí, por ejemplo, hay mucho de dónde buscarle. Si uno se pone a buscar los datos, él no le va a encontrar, pues. Sí. Entonces hay una gran cantidad de datos ahí que uno tiene que tener un poquito de expertise para irle buscando los datos. Y comentar que qué valiosa la experiencia de la gente que está ahí en campo, porque rápido puede descargar, por ejemplo, si no puede haber velocidades arriba. El otro puede decir, no, la viscosidad no se mide aquí, la densidad no puede ver estas lecturas. Y ahí ya esa automática percepción de que algo más pasa con estos datos, pues. Sí. Más adelante va a haber un caso particular cuando veamos un gráfico, cómo afecta lo que es la bomba, el gasto de la bomba. Ok. Entonces vamos por ahí, ya vimos que la normalidad se rompe con precisamente esos errores que hay en la captura. Así es. Ok, continuamos. La que sigue, maestro, por favor. Aquí está, mire. Ahí estamos comparando ya dos variables, lo que es la penetración, ¿sí? Con lo que es el peso sobre la barrera. Ese es el equivalente cuando estamos taladrando, haciendo una huerga con un taladro. Tenemos que generar el presión o dejarle caer esto para que penetre, si no penetra. Claro. El R cuadrado es muy pequeño. Sí, pues sí, la linealidad se pierde. Y nuevamente ese valor sigue apareciendo. Exactamente. Claro. Aunque la correlación y en cambio aquí claro. Ahí en la segunda, por ejemplo, el peso sobre la barrera con las revoluciones. Nosotros sabemos muy bien que cuando le dejamos caer demasiado peso, la broca se pone más caliente, hay mayor fricción, ¿no? Si uno le deja demasiado peso, la broca en un taladro convencional se detiene. Claro. ¿Sí? Entonces hay un cambio ahí, aunque la correlación es pequeña, 0.18, en este caso el Q cuadrado es 0.03, ¿no? Digamos, sería 3 el valor, ¿no? Tenemos un problema. Esos datos, sí, ahí tendríamos que tener una variación entre claro. La que sigue, maestro Luis, por favor. Y aquí se está un poquito mejor, ¿no? La presión de la bomba con el gasto, ¿no? 0.04. Claro. Con 0.21. Sí. Y nuevamente aquí la presión de la bomba con la densidad del lodo sería una relación, ¿no? Sí. Vea que 0.1 que es muy pequeño y el 0.01. Igual, sí, claro, sí. Entonces aquí podemos ver que entre eso no hay una correlación firme, se pierde, pues. Así es. Porque la presión de la bomba no va a depender de ese parámetro en realidad. No, claro. Puede depender del gasto, sí, pero no depende de la densidad del fluido en particular. Ok. Lo que cambia sería la presión hidrostática, sí depende de la densidad del lodo. Cierto. La que sigue, maestro Luis, por favor. Ok, aquí tenemos. Este es una en términos generales, ¿no? Sí, todas contra todas, sí. Ok, sí. Densidad, ok, todas, sí. Ok. Qué interesante. A mí me pone a pensar que lo importante que es validar la información, la calidad de la información antes de ir a los análisis. Porque aquí lo podemos ver de manera evidente, pues, pero qué tal que puedan aparecer algunos errores que no podamos detectar o pasar ese problema, pues.
Claro, ya uno más o menos con la ventaja de R, podría tener ahí pequeñas condiciones para buscar cuál valores que tengan por fuera, por arriba de un rango, me imagino, ya se podrían eliminar o identificarlo más rápidamente. Sí, de hecho ya hay algunas opciones para crear ejecutables de R, así como en aquel entonces creábamos ejecutables de programación y nos dábamos en el icono, ya también R tiene esa facilidad. De hecho, R crea con un DLL algo así y se ejecuta como un ejecutable y entonces automáticamente va haciendo las cosas y va presentando como retando los resultados y ahí lo puede observar. Claro, previamente se hizo una programación ya formal con la cual todo queda adentro, queda ya en oculto, todos los procesos que va haciendo. Va probando las medias, va probando las correlaciones, va probando todo. Y también se pone una regla de decisión. Si esto es menor que otro, o si encontramos un valor grande, mayor posible, quítalo. Ya en términos ya de un problema bien pensado, bien elaborado. Sería como un proceso a través de un sistema con R, claro. Claro, aquí en el caso sencillo serían 33,000 datos lo que habrían en un pozo de 5,000 metros. Nomás datos hay variables. Pero hay compañías que piden el récord segundo por segundo, minuto por minuto, y entonces eso hace que los datos se aumenten bruscamente, pues. Sí, claro. El Big Data, porque ya tenemos ya la información en tiempo real y continua, y en todo momento, voy a decir, monitoreando para detener si está pasando algo. De hecho, es lo que maneja aquí el ingeniero Rogelio, de manejar este tipo de procesos para detener la línea de producción o la línea de ejecución a tiempo que no provoque problemas graves al sistema, ¿no? Sí. Interesante. Ok. ¿Qué más? La que sigue, maestro. Creo que eso es todo. Bárbaro, estamos picadísimo. Interesante. A ver, ¿alguna pregunta? Tenemos 3 minutos para que Marco nos conteste algo. Sí, claro. ¿Vale? ¿Quieres colaborar con el no necesariamente una pregunta? Claro, pues si hay alguna observación o algún enriquecimiento con la parte estadística estaría fenomenal. Bueno, parece que no, es muy claro, Marco. De hecho, estamos aprendiendo ahorita los problemas que pueden acarrearse si no observamos la parte descriptiva y si no advertimos a tiempo. Yo lo que me quedo pensando ahorita es que ahí porque es evidente ese dato que está, o esos datos que están fuera de contexto. Pero ¿qué pasaría si el error provocara datos más cercanos y en realidad fuera algo que estuvo metiendo error? Entonces, bueno, eso sí, porque si hacemos la simulación utilizando ese valor, seguramente los valores que nos va a dar va a ser una locura ahí el modelo matemático, pues. Exactamente. Hay modelos matemáticos de 5 o 6 órdenes, ¿no? Entonces, claro. Seguramente nos va a aumentar el grado de dificultad del modelo matemático. Sí, aunque igual aquí la ventaja en esta parte es que ustedes tienen bien conocido ese fenómeno, ese experimento, ¿no? Ustedes tienen capacidad de poder verlo a nivel de repetitividad y a nivel de causa-efecto, a nivel de comportamiento, de asociación, con la experiencia que ya tienen, pues. Rápido, no hay valores más digamos que se busca el porqué de ese valor numérico. Claro. Muchísimas gracias por qué buena presentación. Muchísimas gracias. Abrimos a esta velocidad y a este nivel, así que avanzamos, muchachos, avanzamos. Gracias. La maestra Diana ya está en línea. Ya regresé, doctor, ya arreglé la situación que tenía, ya listo. Pues si nos platica, maestro, su proyecto para que ya vayamos comienzo a compartir pantalla. Sí, vamos a hacer un intento a ver si desde su propia máquina se puede.
puede ser un problema. Ah, no, sí, jala. Qué bueno. ¿Ya se ve? Sí, claro, ya lo estamos viendo. Ok. Bueno, pues buenas noches a todos. En mi caso, el proyecto que voy a presentar es análisis de correlación entre variables económicas petroleras y la tasa de desocupación estatal de los estados de Tabasco y Campeche entre 2007 y 2019. Bueno, cabe hacer la aclaración de que, bueno, yo al inicio del curso mencioné que yo estoy en el área de materiales. Últimamente lo que he hecho es catalizadores para hidrogenación de aromáticos. Entonces no usé datos de lo que he estado trabajando últimamente, porque de por sí ahí sabemos que las variables no son normales, no hay correlaciones lineales, dependen del tiempo, normalmente decaen exponencialmente o aumentan exponencialmente, entonces no tenía mucho sentido usarlo para la finalidad del curso, ¿no? Entonces, se me hizo interesante tomar datos de variables económicas, entender por qué la tasa, ver si realmente la tasa de desocupación en Tabasco está relacionada con algunas variables económicas relativas a la industria petrolera. Entonces el objetivo general fue pues lo que les comentaba, analizar si existe relación entre la tasa de desocupación de los estados de Tabasco y Campeche con el volumen de importaciones de hidrocarburo nacional estatal, precio promedio de barril de petróleo y precio promedio del dólar en el periodo comprendido entre 2007 y 2019. ¿Por qué 2007 y 2019? Bueno, ahorita cuando veamos de dónde tomé los datos, de ahí ya se va a clarificar por qué ese periodo. Objetivos específicos, pues bueno, los que planteamos para efectos de la certificación, mostrar histogramas, boxplot y cucuplot de al menos una de las variables, realizar la regresión lineal simple, una regresión lineal múltiple y comparar poblaciones o ANOVA con sus respectivas pruebas estadísticas. La metodología, bueno, ¿de dónde tomé los datos? Los datos, bueno, la base de datos que trabajé, pues yo la armé. ¿Con qué? Con datos obtenidos de el INEGI, donde vienen datos económicos de exportaciones y por sémico, y también datos de inflación que tomé de Banjico, así como los del petróleo de Banjico. Para integrar el archivo de trabajo con extensión CSV, pues usé Excel, y los análisis estadísticos, pues obviamente los hice con R, ¿no? Entonces el archivo de trabajo quedó de esta manera. Puse de esta manera, escribí año porque, bueno, al poner la ñ en R me marcaba, al ejecutar el script me marcaba un error, entonces lo puse de esta manera, y de este lado tengo el significado de las siglas. Es PVP, es el precio promedio del barril de petróleo, que está aquí. La inflación, pues es la inflación anual en porcentaje. DENAL es la tasa de desocupación nacional. DECAM es la tasa de desocupación en Campeche. DETAP, la tasa de desocupación en Tabasco. BPN, volumen de exportaciones petroleras nacionales. BPT, el de las petroleras de Tabasco. BPC, las de Campeche. BTT, el volumen de exportaciones totales de Tabasco. Y BTC, el volumen de exportaciones totales de Campeche. Los histogramas. Bueno, hice los histogramas para las variables que más adelante voy a usar para el análisis de regresión lineal simple y de regresión lineal múltiple. Entonces, como vemos, los diagramas, pues las gráficas fueron asimétricas y en algunos casos fueron bimodales, al menos en esta se ve que son bimodales, en esta están cargadas hacia la izquierda. Entonces, desde el punto de vista gráfico, no podría hablar de que los datos están centrados, vaya, que son simétricas, que las gráficas sean simétricas respecto a un valor. Entonces yo aquí ya dudaba de la normalidad de mis datos. En los gráficos de boxplot vemos que ciertamente la media queda, no está totalmente en el centro, digamos, de las cajas, salvo para esta variable que es la que se ve un poco más centrado,
y la desocupación en Campeche también se ve un poco más más centrada. En los cucuplot, haciendo los cuantiles teóricos, los cuantiles de la muestra en función de los cuantiles teóricos, entonces al menos para la desocupación en Campeche, pues sí se aprecia un buen ajuste, en general en todos, pero el que mejor se aprecia es el que mejor se ajusta es en de la desocupación en Campeche. Maestra, ¿cuántos datos, cuántas observaciones hay en cada variable más o menos, maestra? Posteriormente hice las pruebas de 2007 a 2019, son 13 observaciones en cada variable. Ah, ok. Sí, Está en función del año. Sí, comentaba esto porque de hecho hay datos disponibles, por ejemplo, desde el precio promedio del dólar están disponibles desde 1954, pero por ejemplo las exportaciones estatales solo están disponibles a partir de 2007. Entonces, para poder conformar y comparar, digamos, la evolución temporal, pues elegí para que todos tuvieran el mismo tamaño, vaya, elegí de 2007 a 2019, que eran los datos que estaban disponibles. Entonces sí, son 13 observaciones en cada caso. Ok. Seguimos. Bueno, entonces las pruebas de normalidad usé la de Shapiro-Wills y Lilliford porque precisamente porque tengo un número de datos pequeños. Entonces usé esas dos pruebas, y cuando hago para las variables que grafiqué en los histogramas, pues en todas las pruebas me da arriba del nivel de significancia de 0.05. Entonces los datos, vaya, no puedo rechazar la normalidad de los datos. Exactamente. Y pues no puedo rechazar la normalidad de los datos, y de nueva cuenta en ambos test la que me da, digamos, un valor más alto en cuanto a la normalidad es la desocupación en Campeche. El abajo pues da un valor bajito, lo cual va a ser relevante en los análisis siguientes. Exactamente. Bueno, en la regresión lineal simple hice el caso de Campeche, digamos, como caso de éxito. En este caso, la tasa de desocupación de Campeche la ajusté o la contrasté entre la parte del volumen total de exportaciones del Estado. Entonces vemos que hay una correlación lineal negativa, es decir, en la medida en que se incrementa el volumen total de exportaciones en el Estado, entonces la tasa de desocupación disminuye. El valor de R cuadrado está cercano a 0.6. Cercano, o sea, me dio como que en el límite, ¿no? Sí, pero precisamente es porque pues, de entrada traemos son pocos datos, y luego la simetría pues como que igual estaba un poco dispersa, pues. Entonces, pero es muy bueno, maestra, es muy buena la tendencia, es muy buena. Ok, entonces, y el valor de P pues me dio menor al nivel de significancia. Entonces, con ese valor de P, pues yo puedo decir que no puedo aceptar la hipótesis, pues más bien puedo rechazar la hipótesis nula de que no hay correlación entre los datos. Y a ver, permítame. Ok, entonces de esto yo que puedo concluir que existe una correlación lineal entre el volumen total de exportaciones y la tasa de desocupación en el Estado, en este caso una correlación lineal negativa. Y bueno, se obtiene un resultado muy similar usando el volumen de exportaciones petroleras de Campeche. Si ven aquí usé el volumen total de exportaciones en el Estado, no usé específicamente el de petroleras. Puse ahí el de preguntar por qué. Bueno, esto obedece a que revisando los datos de exportaciones totales de Campeche, las únicas dos industrias que aportan a las exportaciones es la extracción de gas y petróleo y la industria de industria alimentaria. Pero la industria alimentaria aporta una tercera parte de lo de la petrolera. Realmente, entre las actividades económicas de Campeche, en cuanto a exportaciones, no encontré ninguna que aportara más. Entonces, si yo hago la correlación entre el volumen total de exportaciones
y la de volumen total de exportaciones petroleras, pues me da casi una correlación de 0.99 para 0.98 para R cuadrado. Son las exportaciones de Campeche dependen fuertemente de las exportaciones petroleras. Entonces, ¿por qué es el de exportaciones totales? Bueno, porque me daba un R cuadrada más grande, digamos, y la tendencia era muy similar a las exportaciones petroleras. Sí, de hecho lo interesante también del ejercicio es apreciar cómo hay una correlación suficiente para poder remover esa asimetría que aparentemente de origen vimos como que no era muy contundente, pero las bondades están en el hecho de que tenemos una buena correlación lineal, un modelo aceptable, y pudiéramos aprovechar para medir tendencias hacia una zona donde no conocemos a través de esa línea que se acaba de ajustar. Exacto, o sea, el valor de predicción, digamos, que podríamos obtener acerca de la recta, ¿no? Entonces, ese, digamos, el caso de éxito. El caso contrario sería la correlación para Tabasco, usando las mismas variables. Bueno, en el caso de Tabasco el R cuadrado es muy bajo, P está muy por encima del nivel de significancia, entonces pues realmente no se aprecia una correlación lineal. Entonces lo que concluye es que no existe una correlación lineal entre el volumen de exportaciones petroleras de Tabasco y la tasa de desocupación en el estado. Claro. Aquí como comentario, estaba revisando los datos de qué otras exportaciones en Tabasco aportan, y la que sigue en relevancia es la parte de la industria química. También hice la regresión para la desocupación en función de las exportaciones de industria química y tampoco. Entonces, el caso de Tabasco sí está bastante exótico. Al contrario nuestra, usted nos está dando pauta precisamente para comentar lo que es cierto. O sea, Tabasco tiene una economía más diversificada, y aunque sí le impacta mucho los vaivenes en la parte petrolera, hay otras actividades que ya sean derivados del mismo petróleo o ya sean derivados de otras actividades como las comerciales, las agronómicas o las agropecuarias, que la de servicios también la de transformación, que de alguna manera también equilibra la balanza, por así decir, en términos económicos. Entonces, es normal que nosotros veamos que no es directa, no es lineal, no es tan uno a uno el impacto o el efecto de modar la parte de exportación petrolera. Sí, de hecho, eso estaba pensando de que, bueno, en este caso estamos hablando de exportaciones como tal. Tal vez en el caso de Tabasco tendría más efecto el mercado interno. No sé, habría que contrastarlo ahí, ¿no? Pero al menos en cuanto a volumen de exportaciones, al parecer, bueno, esto arroja que no hay correlación. De hecho, también otra situación es que además de que está un poco más diversificada la economía en el estado, en los sectores productivos, también hay vamos a decir así, una geoeconomía que alimenta también el estado. El estado de Tabasco está en una posición en la que desde el sur, Golfo, sureste, toda la zona interactúa y lo arrastra en momentos en los que pudiera quedar paralizado. La movilidad hacia el sureste, la movilidad hacia el sur. Hay, digamos, una diversidad de efectos económicos. A diferencia de Campeche, que Campeche es muy aislado y muy dependiente de lo que suceda con sus exportaciones de petróleo, con su producción en volúmenes de crudo. Es muy sensible pues su economía y su desarrollo. De hecho, se lo de Campeche porque está tan amarrada al vaivén petrolero, que pues ya de alguna manera hemos visto que pues al menos en Ciudad del Carmen, en ese periodo que marca la maestra, empezó a perder mucha población y mucha plusvalía. Exacto, solo sí hubo algo que me llamó mucho la atención, y eso de hecho por eso hice luego la prueba de diferencia entre medias, que a pesar de que la economía de Tabasco está más diversificada, la tasa de desocupación, la mínima, de hecho aquí se puede ver, siempre está por encima del 4%. En cambio en Campeche
La mínima, o sea, está incluso por debajo del 2%, la máxima ni siquiera llega al 4%, y en Sí, Tabasco al menos nada más 2018. no tienen otra fuente, otra oportunidad. Es cierto, es cierto. Sí, pero aún cuando en Tabasco se cayó, digamos, una parte en el 2017, 2018, que las tasas llegaron a niveles de casi el 7, 8%, en Campeche no. Y a pesar de que es una economía que está amarrada fuertemente a la industria petrolera. Entonces, siempre se mantiene, las tasas de desocupación en Campeche siempre están menores que las de Tabasco. Okay. También tiene que ver nuestra con el tamaño de la población y el tamaño de la cuestión de oportunidades. Porque al ser muy endémico es posible que así sobrevivan mejor, pues. Bueno, ahí ahí da para mucha discusión, ¿no? En ese sentido. Aquí tenemos unos autores que deben saber de microeconomía y macroeconomía. A ver, déjenme verlos. Bueno, está Monserrat y está Eduardo. Perdón, está así Hugo Monserrat. Y bueno, al final vamos a escucharlos. Adelante, maestra. Ok, entonces, luego hice este análisis, encontré por ahí una paquetería que me permitía calcular la correlación entre todas las variables que tenía yo definidas en mi archivo, y de esta manera poder elegir las que pudiese, los mejores predictores para un modelo de regresión lineal múltiple. Lo curioso es que la única correlación que encontré en la desocupación de Tabasco, bueno, fue con el año. Al parecer esto, entre más pasa el tiempo, hay una tasa de desocupación más grande. Y pues hay una correlación con el precio promedio del dólar. Pero por aquí estaba con la desocupación en Campeche. O sea, sí había una correlación entre la desocupación, la tasa de desocupación en Tabasco y la tasa de desocupación en Campeche. Al final, las que elegí fueron el volumen de exportaciones petroleras nacionales, y lo elegí como variable dependiente para el análisis de regresión lineal múltiple, y el volumen de exportaciones petroleras de Tabasco y el volumen de exportaciones petroleras de Campeche como variables dependientes. Excluir la parte del año, porque al menos en cuanto al precio promedio del dólar, pues es lo que esperamos, ¿no? De que vaya aumentando en función del tiempo, por factores macroeconómicos realmente. Así es. Bueno, entonces la regresión lineal múltiple hice el de volumen de exportaciones petroleras nacionales con el volumen de exportaciones petroleras de Tabasco y volumen de exportaciones petroleras de Campeche. Y bueno, el R cuadrado fue de 0.99. Entonces las exportaciones petroleras nacionales pues sí están fuertemente ligadas a las exportaciones petroleras de estos dos estados. Y el valor de P pues dio sumamente pequeño, de 10 a la menos 3. Entonces, yo hace rato de que precisamente son las 12 economías o las 12 entidades que más aportan, porque las otras podrían ser Veracruz y Tamaulipas a nivel, pero ya la explotación a nivel de continental creo que ya es menor a la que es ya en aguas, pues. Y por otro lado también es que es evidente que esta zona es la que más se ha potenciado últimamente para exploración y producción petrolera. Exacto. Es muy claro, muy adelante. Sí, entonces la ecuación que se obtiene para el plano es esta. Si vemos el coeficiente que se obtiene para la variable de exportaciones petroleras de Tabasco es mayor, ligeramente mayor al que se obtiene para las exportaciones petroleras de Campeche, pero pues el volumen de exportaciones de Campeche es mayor que el de Tabasco. Bueno, ese fue en cuanto a hice otro que es el volumen de exportaciones. Fue un poco como trampa de alguna forma, porque el volumen de exportaciones petroleras medido en miles de dólares, pues es evidente que va a depender del precio promedio del barril y del precio promedio del dólar, ¿no? Entonces fue como otro ejercicio, digamos, para no dejar a Tabasco fuera de las regresiones. Pero muy ilustrativo también para ver la relación directa que de uno y otro, pues.
Aquí el plano no se aprecia bien porque quedó paralelo a esta parte donde la estamos viendo. Pero el R cuadrada dio de 0.90 y el valor de P pues fue de 10 a la menos 6, entonces un valor sumamente pequeño y bueno, esta fue la ecuación que se obtuvo. Perfecto. Para las pruebas de hipótesis, como lo que quería era entre los dos estados, para la varianza, la media de al menos dos poblaciones, creé otro archivo usando los datos del archivo original. En la clase estado pues tenía Tabasco y Campeche y los volúmenes de exportaciones y las tasas de desempleo de ambos. Lo que comentaba, al menos en Tabasco la tasa de desempleo llegó a 7.6 y la de Campeche pues nunca llegó ni siquiera al 4%. Entonces ya de entrada ya esperaba lo que me iba a arrojar, ¿no? Pero bueno, había que confirmarlo con la prueba. Entonces, primero probamos la homogeneidad de varianzas entre los datos de Tabasco y Campeche. Hice las pruebas para el desempleo y para las exportaciones. Hice 3 tests, el de Bartlett, el Leven y el Flinger-Killen. El de Bartlett es sensible a la falta de normalidad, pero tiene la ventaja de poder comparar grupos de diferente tamaño. El de Leven no exige normalidad de los datos y además se puede usar como estadístico de prueba la mediana, la media, entre otros. Aquí dejé por default la media. Y en el último de Flinger-Killen, compara las varianzas basándose en la mediana y no exige como tal la normalidad de los datos. Entonces, para la tasa de desempleo, los valores de P para la homogeneidad de varianzas, salvo que quedó como que en el límite, sí queda por encima de P, pero queda bastante cercano al nivel de significancia. Los otros me arrojan que puedo suponer la homogeneidad de las varianzas para el desempleo. El caso contrario para las exportaciones. Para las exportaciones, pues todos los valores me quedan por debajo del nivel de significancia. Entonces ahí puedo asumir que las varianzas no hay igualdad entre las varianzas. Los 3 test concuerdan en eso. Exacto. Y bueno, la última es la prueba de hipótesis de la diferencia entre medias, también para desempleo y para exportaciones. Si supongo que las varianzas son iguales, como ya me arrojó la prueba para el desempleo, supongo que las varianzas son iguales, entonces el valor de P me da por 10 a la menos 11. Entonces, asumo que las medias son diferentes, o sea, lo que ya me esperaba, la tasa de desocupación entre los dos estados es diferente. Tengo un valor de P mucho menor al nivel de significancia y además el intervalo de confianza no incluye al 0, entonces excluyo ahí, no está la posibilidad ahí de que la diferencia entre las medias sea 0, ¿no? Que en ese caso me daría que las medias son iguales. Para las exportaciones, si asumiera las varianzas iguales, lo mismo. Me da que tengo que rechazar la hipótesis de que el promedio de las exportaciones sea igual. Y bueno, probé también haciendo un t-test, lo hice con un t-test, porque nada más tenía 2 poblaciones a comparar. Entonces, tenemos la opción en el t-test de ponerle que las varianzas sean iguales, activar el false, el true para las varianzas, y lo probé con varianzas diferentes, pero pues los resultados estadísticamente no difieren realmente. No hay una variación en cuanto a aceptar o rechazar la hipótesis de que las medias sean iguales. En ambos casos, ya sea que se asuman varianzas iguales o varianzas diferentes, se rechaza que la tasa de desempleo promedio sea igual en ambos estados y que las exportaciones sean iguales. Y bueno, finalmente pues muchas gracias.